Estamos estudiando capítulo por capítulo y verso por verso, versículo por versículo, y estamos en la primera carta a Pedro. Ha sido una carta para mí emocionante, no sé para ustedes. Ha sido una carta que me ha dado mucho ánimo, mucha fuerza en medio de la persecución, en medio de los problemas, porque recordando lo que ya hemos estudiado, fue una carta escrita en un tiempo donde los cristianos, por ser cristianos, eran perseguidos, acusados falsamente, había boicot contra ellos, no los dejaban comprar, no los dejaban vender, no los dejaban tener reuniones. El puro hecho de decirse cristianos era una señal de muerte, o sea, era vida o muerte. Y toda esta carta nos ha estado enseñando la conducta, lo que debemos hacer cuando nos encontramos en estos momentos. Y en el capítulo 3, que es el que estamos estudiando, vimos la reunión pasada cuando tú haces cosas buenas, pero aún así encuentras hostilidad, ¿no? Tratas de ser un buen vecino, tratas de ser una buena persona en tu trabajo, en la comunidad, donde sea, y la gente te responde mal. Por un tiempo te soportan, por un tiempo eres buena onda, pero pasa un poquito y el hecho de representar a Cristo, de ver en ti los valores cristianos, produce en las personas que están llenas de odio, llenas de pecado, ese resentimiento y empieza una persecución. Y Pedro nos decía cómo actuar cuando aún haciendo las cosas correctamente viene la persecución, porque eso de que a las personas buenas les suceden cosas buenas, pues en parte, pero también suceden persecuciones, también vienen crisis, también vienen tribulaciones y pasa de todo. Y Pedro nos está explicando cómo la gracia de Dios es la que nos ayuda a resistir toda la hostilidad a la que nos enfrentamos. Y esa hostilidad y esto que está descrito en la carta de Pedro, yo pienso que es muy actual. Yo veo cómo estamos viviendo situaciones así parecidas cuando tú no estás en favor de lo que todo mundo está a favor, lo digo entre comillas y doble comilla y con negrita y subrayado, mal llamado progreso, ¿verdad? Y uno se levanta y dice, no, es que eso nos está llevando al contrario, en una involución, nos está destruyendo, pues inmediatamente se levantan las voces. ¿Y por qué se hace uno chocante? ¿Te ha pasado que está la gente durmiendo en la sala, en el vestíbulo, está todas las luces apagadas, todas las cortinas cerradas y llega alguien y de repente abre las cortinas y entra la luz? ¿Cómo responden todos cuando les abres las cortinas en la mañana? O a tus hijos, cuando están durmiendo un domingo por la mañana y vienes y les abres las cortinas, ¿cómo reaccionan? ¡Ah! Gracias por alumbrar. ¿Cómo reaccionan todos? ¿No? ¡Ah! Y si estaban dormidos, hasta de lo que estaban soñando te empiezan a decir, eres molesto cuando la luz viene de pronto y brilla. Esos somos nosotros. Cuando llegamos y abrimos, la luz brilla en medio de las tinieblas. Y Pedro nos escribe para darnos ánimo. O sea, mira, cuando te echen pleito, ten ánimo, ten fuerza, eres bienaventurado, cuando por causa de mí te persigan. Y llegamos a este versículo 18 donde está el ejemplo perfecto. Es algo maravilloso. Yo pienso que todos los cristianos, en teoría, deberíamos de saber esto. Y quizás, como todos lo deberíamos de saber, tendemos a saltárnoslo, a no hablarlo, pero esto que vamos a leer es la esencia de quién somos y por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos lo que somos. Capítulo 3, versículo 18, empieza diciendo estas palabras, poniéndonos el epítome de la conducta, el mejor ejemplo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y solo este texto es muy sencillo, es muy obvio para la cristiandad, pero quiero meterme un poquito y rascarle algunos principios y algunas cosas que no debes de olvidar
Porque, como dijo Pablo, seguimos al llamado supremo. ¿Cuál es ese llamamiento supremo? ¿Cuál es eso que Pablo dijo? Dejo todo atrás, me olvido de todo y yo sigo hasta alcanzar a aquel que me alcanzó. ¿Cuál es ese llamado? Parecerme a Cristo, ser como Él, vivir como Él y un día poder mirarle. Entonces nos dice, recuerda que también Cristo padeció. Pero honestamente, cuando yo veo esto, digo, no se compara en el padecimiento de absolutamente nadie, de nadie. Cuando tú estés padeciendo, cuando te persigan, como apenas pusieron ahí en YouTube, una groseriota, ¿verdad? De algo que dije, atacar y decir, este pelón, y empiezan a decir así un montón de cosas. Y uno se siente, ay, pobrecito de mí, ¿verdad? ¿Cómo me dicen? Que no lo lea mi esposa porque mi esposa sí les contesta, ya la bloqueé a ella. No, de veras, ya tuve un día que sí no, déjalos que digan lo que sea. Vienen padecimientos, los que sea que pases. Recuerda esto, nunca se comparan al padecimiento que tuvo Cristo, que lo llevó a la muerte, y dice que su muerte fue suficiente, fue una sola vez. Él sufrió y lo hizo una vez. Para nosotros es así como, pues sí, se murió una vez, pero no, porque está haciendo la figura del Cordero, que para ellos y todo hacia atrás en el Antiguo Testamento tenían que sacrificar una vez al año. Cada año tenían que repetir el sacrificio. Cada año se tenía que estar repitiendo porque les duraba un año la cubierta de sus pecados, porque ni siquiera eran limpios del pecado. Lo que hacía ese corderito que sacrificaban en el Antiguo Testamento era como cuando te manchas y te pones una chaqueta encima para que no se vea el pecado. Es lo que hacían. El pecado seguía, el pecado ahí estaba, y cuando llegaban con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote y los sacerdotes partían el holocausto, lo entregaban a Dios, tenían que estar pensando en el próximo año regresar. ¿Por qué? Porque tenían la necesidad nuevamente de que sus pecados fueran cubiertos. Y Pedro nos hace esta aclaración: su sacrificio ya no tiene que estarse repitiendo, es una sola vez, es suficiente. Hebreos, si tú tienes dudas de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, los sacrificios que se hacían, ¿cómo aplican en el Nuevo Testamento? Hebreos es la respuesta. Tú empiezas a leer toda la carta a los Hebreos y te va diciendo paso por paso el significado de todas las cosas. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario? Las famosas 7 palabras. ¿Cuál fue una de ellas estando en la cruz? Consumado es. Se acabó. Suficiente. Ya no hay más que hacer. Su muerte fue exitosa, fue contundente, fue única. La palabra griega tetelestai, son palabras que suenan muy chistosas, pero la verdad de estarlas repitiendo a mí me empieza a hacer mucho sentido, porque de escuchar algo pegajoso me recuerda lo que hizo Cristo. Ya. ¿Alguien ha estado pagando las cuotas de su carro? ¿Alguien ha estado pagando la hipoteca de su casa? Y cuando llega la última cuota que te toca dar, no les digo de Coppel y de esas cosas, porque espero que no se hayan metido, y menos en estas épocas, a pagarlo en paguitos durante toda la vida. ¿Cómo es ese sentimiento cuando pagaste la última letra de tu auto? ¿No? Es descanso, ya no tengo esta presión, ya no tengo este gasto. Algunos carnalotes hasta están pensando, ¿qué voy a gastar ahora con ese dinero? Ese sentimiento multiplicado por 1,000,000 es saber que la deuda fue pagada. Cristo pagó totalmente, no más, eficaz, completa y satisfactoria. ¿Por qué? Porque no solamente es que murió por los pecados, sigue diciendo en el versículo que murió, sino que lo hizo por los pecados. Es decir, para satisfacer a el Padre. Y aquí un poquito quizás entren algunos en el shock de Dios es tan malo que necesita ver sangre para perdonarnos, ¿no?
O es que Dios es tan ególatra que quiere esto, quiere lo otro. Pero vamos a entenderlo porque era necesario que se hiciera este sacrificio. No murió por morir. No murió para darnos un ejemplo de sufrimiento. O sea, no fue nada más, véanme cómo sufro, cómo no digo nada. No murió solamente para ser un mártir. Murió para borrar los pecados que anteriormente, como te acabo de decir, no se borraban, se cubrían. Y el Señor Jesús con la muerte murió para pagar toda la deuda. La ley de Dios fue quebrantada. Dios nos dio una ley y nos dijo, mira, esto es lo que tienes que seguir. Y se quebrantó, pero totalmente. La ira de Dios tenía que volcarse en justicia. ¿Cuál es la ira de Dios? Y la vas a entender. Cuando vemos una injusticia, ¿no te enoja ver esa injusticia? ¿Has pasado tú por alguna injusticia? Yo les he platicado algunas que nos han pasado, ¿no? Cuando recientemente les platicaba que fuimos a las misiones, nos choca la camioneta una persona que venía alcoholizado, que venía dormido en el carro, que no tenía seguro. O sea, todo lo malo que puede, lo traía él, y los que llevan las consecuencias somos nosotros, que venimos de hacer cosas buenas, ¿no? ¿Y por qué, Señor? Y todo esto. Entonces llegamos ante las autoridades y me dicen, es que no puedes sacar tu vehículo del corralón, de todo esto, hasta que él arregle toda su situación. ¿Qué? Pero yo tengo todo en regla. Yo he pagado todo, me ha costado pagar, hacer. Y bueno, si tú nos das, mira, una ayuda, nosotros aceleramos. ¡Ah! Y hay una ira por la injusticia, que yo no puedo hacer nada. Está lejos de mi alcance pelear contra tanta corrupción, contra tanto pecado. Que el mundo está así, lleno de pecado. Cuando vemos a una niña que fue violada, que fue secuestrado, una persona por ser exitoso en los negocios. Cuando ves a los jóvenes que tenían mucho futuro, muchas cosas que hacer y se destruyeron porque alguien les ofreció drogas, porque les ofrecieron el alcohol y acabaron con ellos. Es una frustración. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, todo eso que el Señor nos dijo en sus leyes era para nuestro bien. No porque no quiero que lo hagas. Es un Padre protegiéndonos. Ahora dice, ustedes, los que han cometido todo esto, son pecadores y la paga del pecado es muerte. Es muerte. Tienes que morir. Entonces viene Cristo y dice, yo voy a morir, y que mi muerte sea eficaz, que mi muerte sea total en aquellos que creen en mí. Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no reciba el merecido. Ni siquiera es como, me van a castigar por algo que no, es tu merecido. ¿Cuándo? Cuando tú crees en él. Entonces, cuando Cristo vino y muere en la cruz del Calvario, el tribunal es satisfecho. ¿Qué significa? Ok, se pagó la condena, se cumplió la condena. Querer que haya más allá de la condena es una injusticia. O sea, cualquier persona que ha ido en la cárcel y lo metieron y esta es tu infracción y vas a estar 5 años en la cárcel, cuando se cumplen los 5 años y sale de la cárcel, nadie puede venir y volverlo a meter por lo que hizo anteriormente. ¿Por qué? Porque ya lo pagué, o sea, ya pasó, ya estuvo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para pagar que sea suficiente para nuestros pecados? O sea, yo te pudiera decir vive perfectamente, o sea, no cometas ningún error y entonces sí puedes pagar la infracción. ¿Quién puede hacer eso? Es más, tan sencillo como antes de llegar aquí, no levanten la mano, no contesten.
Pero ¿cuántos echaron un round porque no estaban a tiempo para salir a la iglesia? ¿No? O sea, ya desde ahí ya la regamos, o sea, ya no se cumplió. Y luego en el camino se te metió un taxista, ¿no? Y se paró en doble carril. Y ahí estás tocando, ¡ay! Se me salió, perdóneme, Señor. Ya no puedes satisfacer eso. ¿Y qué vino el Señor Jesucristo a hacer? La propiciación. Es una palabra que algunos han escuchado, pero necesitamos entenderla. ¿Qué es esto? Fue propicio. Jesús lo hizo, ¿cómo? Viviendo perfectamente. Él sí no cometió ningún error, ningún pecado, y murió en la cruz. Quien puede hacer esas dos cosas puede borrar nuestros pecados. Moisés, no. David, no. Elías, no. Esther, no. ¿Quién? Solamente Jesús. Y fue en una sustitución. Por eso sigue diciendo el versículo 18: el justo por los injustos, el puro por los impuros, el fuerte por los débiles, el inocente por los culpables, el rey por el súbdito, el pastor por las ovejas. Una cosa inconcebible. ¿Quién haría eso si lo obvio es todo lo contrario? Tú sacrifícate por mí, tú sírveme, tú ve y haz. ¿Por qué? Porque yo soy el importante. Y fue el Señor el que se puso. Según a los Corintios 5:21 lo dice: el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué alguien haría eso? Romanos 5, versículo 8, pero vamos a leer el 6, me encanta Romanos 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuándo éramos débiles? Pues cuando eras carnalote, hijo. O sea, cuando eras mentiroso, cuando eras tranza, cuando eras adicto, cuando eras golpeador, cuando todo lo que puede haber en tu pasado. Dice, aun cuando eras débil, en tu debilidad Cristo ya había muerto por ti. Él ya te había amado. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Y lo dice así como, así de a ver quién se atreve a morir por un justo. Y yo creo que los padres lo entendemos perfectamente, todos los que tenemos hijos. Si a mí me dicen la vida de tu hijo o tu vida, ¿qué dice cualquier padre? Toma mi vida, ¿sí o no? O sea, toma mi vida. Haríamos eso. ¿Qué fue lo que hizo el Padre con su Hijo? Dios con Jesús. El único que tiene la cura para el virus que se plagó la pandemia en toda la tierra, solo hay una persona que en su sangre, en su ADN, tiene los anticuerpos para que se puedan hacer vacunas para que la humanidad se salve. Y ese es tu hijo. Si matamos a tu hijo, salvamos al mundo. ¿Quién diría así? Mátenlo. Oh, bueno, eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo el Padre. Por eso cuando Jesús está en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Y el cielo lloró. ¿Por qué? Porque por primera vez en la eternidad el Padre y el Hijo fueron separados. Y dice Romanos, puede ser que alguien fuera por un bueno, pero ¿quién va a morir? Mira, tu hijo va a salvar a este alcohólico, a este adúltera, va a salvar a este mentiroso, va a salvar a este que hizo esto, que hizo el otro. Y yo diría, pero ellos que se mueran, que paguen. Ellos maltrataron su cuerpo, ellos destruyeron su cuerpo, ellos se metieron eso. Yo no voy a permitir que mi hijo inocente haga eso por ellos. Ellos se lo buscaron. Pero viene el versículo 8 que dice, mas Dios muestra su amor. ¡Wow! Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un naco de pacotilla, pecador, cochino, sucio,
Y aún así, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo no adorar? ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no servir? ¿Cómo no hacer todo esto si nos ha dado tanto? Y Juan lo dijo, no hay amor más grande que este, que alguien ponga la vida por su Hijo. Pero toda esta muerte, todo esto que hizo el Señor Jesucristo tiene otro propósito. Dice, para llevarnos a Dios. Versículo 18 de Pedro 3. ¿Para qué hizo todo esto? Para llevarnos a Dios. ¿Recuerdas que en la crucifixión el velo se rompió? ¿Lo recuerdas? Se rasgó, y no se rasgó de abajo para arriba. Son como 15, 20 metros de altura del velo. No lo puedes romper de arriba. Si acaso lo vas a rasgar, lo rasgas de abajo y después se corre. No, se rasgó de arriba para abajo. ¿Para qué? Porque para la división que había entre el lugar santísimo y el lugar santo se acabara. Ahora nosotros podemos entrar como solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Cuando vino Cristo, muere en la cruz del Calvario, perdona nuestros pecados, dice, se quita este velo, ahora yo los llevo. Es lo que está diciendo, para llevarnos. Juan lo dice, Juan 14, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces puedes decir, es que yo amo a Dios, Dios. Pero si de la ecuación quitas a Jesús, se acabó, no hay Dios. No puedes hablar de Dios sin hablar de Jesús. Él nos toma y nos lleva hasta su presencia. Nos mete a su presencia. ¿No se te hace eso poderoso? Increíble. O sea, en ese sentido, ¿cómo? Es increíble. Nos da acceso hasta la misma presencia. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Ya voy a llegar a creer. ¿Qué? Regresamos al verso 18. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. No te puedo contestar exactamente si está hablando del Espíritu Santo o si está hablando del espíritu humano que tiene, pero sí creo que está hablando de la atmósfera de un mundo espiritual, que hay un mundo espiritual, porque el siguiente versículo habla de las cárceles en los abismos. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, que nosotros no conocemos, pero porque no lo conozcas no quiere decir que no exista. Apenas estaba viendo unas fotografías de National Geographic de un pez que tiene cara de humano, así una cosa rarísima. Nadie lo hubiéramos visto si no hubiera alguien que con una tecnología especial fue a las profundidades y pudo ver lo que nadie podemos ver. Tenemos imágenes del espacio que nosotros no conocemos, no podemos ver, pero alguien con la tecnología, alguien que tuvo las posibilidades fue, lo vio y nos dice, mira, el espacio es así. Bueno, Pablo, Pedro, Juan, el Señor Jesús, todos ellos conocen esos lugares que nosotros no podemos ver y nos lo presentan. ¿Por qué? Dice el versículo 19 que cuando muere, fue, dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Honestamente aquí me iba a meter, cuando estaba estudiando aquí me iba a meter para hablarles de todos los espíritus encarcelados que iba y así un montón de cosas que están de cafecito. Si alguien quiere que platiquemos eso, invíteme a un café y lo platicamos. Pero quiero ir a lo sustancioso y poderoso de esto. No fue a evangelizarles, O sea, algunos dicen que fue y les evangelizó y les dijo arrepiéntanse pecadores y vámonos. No. Fue a decretar. Fue a decretar. ¿Qué fue a decretar? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Sordida es la muerte en victoria, ¿verdad? Entonces va y les aplasta la cabeza. Tú no puedes retener al dador de vida. La palabra que ocupa para predicar es eso, es levantar la voz y proclamar su victoria. No hay tal cosa del purgatorio como algunos piensan, ¿no? Que los espíritus y las almas se fueron al purgatorio y están esperando a que alguien aquí en la tierra, lo digo con respeto para quien haya creído esto, paguen indulgencias o paguen novenarias o paguen algo para que los saquen del purgatorio y los puedan llevar al lugar de reposo. No hay tal cosa.
Hebreos 9:27 dice, al hombre le es dado una vez morir y después el juicio. No hay tal cosa, no hay el purgatorio. Versículo 21, me voy a saltar un poquito porque habla del bautismo y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Quiero decirles lo que no quiere decir estos dos versículos. Uno, no quiere decir que fue evangelizó, ahí abajo. El versículo 21 no quiere decir que si te bautizas te salvas. ¿Ok? No quiere decir eso, porque hay algunos que dicen, mira, es que aquí dice, y como no me dio tiempo de bautizarse y se murió, entonces ya no es salvo. La Biblia es clara, Efesios 2, ¿verdad? La salvación no es por obras. No es por obras. O sea, el bautizarte para ser salvo ya estás haciendo una obra. ¿Qué es el bautismo? Bueno, ahorita lo voy a explicar un poquito más, pero simplemente es algo, una representación exterior de lo que ha sucedido interiormente. Después de decirles qué no significa, regresemos al verso 19 y verso 20. El cual en otro tiempo predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Pedro nos está poniendo el ejemplo de Noé. ¿Recuerdan a Noé evangelizando en su mundo, en su momento? ¿Cómo estaba Noé evangelizando? Imagínenselo, ¿no? Nunca había llovido, para los que no sabían, nunca había llovido. Entonces, si les decían, viene un diluvio, va a caer agua del cielo, ¿qué creen que pensaba toda la gente de Noé? Está tú loco. Oye, va a haber un arrebatamiento, la iglesia se va a ir, viene el juicio de Dios. ¿Y qué dicen? Ay, no, eso es una locura, eso viste una película, eso no es cierto, esas son mentiras, esa es ficción. Así estaban con Noé. Pero eso no es lo más loco, sino que el tiempo que se tardó en construir el arca fueron más de 120 años para construirla. Entonces yo como predicador, yo pienso, estoy en la iglesia, a lo mejor la primera semana o el primer mes estoy aguantando, ¿no? Que nadie viene, nadie se convierte. ¿Cuántos quieren levantar su mano y recibir a Cristo? Y nadie, ¿no? 2 meses, yo creo que al tercer mes quizás ya me hubiera desanimado, ¿no? O sea, chale, dicen algunos. Me recuerdo cuando bien joven, era la primera vez que salíamos a evangelizar y yo estaba nerviosísimo, me temblaban las rodillas, me daba pena hablar con la gente y la persona que nos estaba coordinando nos dio unas tablas donde poníamos nombre, dirección, recibió a Cristo, no recibió, así ya saben, ¿no? Como encuesta, qué cosas. Y ahí vamos todo el grupo de jóvenes a evangelizar y puerta por puerta, ¿le gustaría recibir a Cristo? Y yo veía que los demás chavos llegaban y veía cómo anotaban y anotaban nombres. Y yo los veía, mira, ya aceptó, ya recibió, mira, ya. Y yo llegaba a las puertas, oiga, le gustaría, ¡pah! Me cerraban la puerta, ¿no? Y llegaba la otra, oiga, vengo de una iglesia, ¡pah! Me cerraban la puerta. Ya por ahí del 30, 35 ya le tocaba, por favor, acepte a Cristo, necesito uno en mi nombre, en mi lista. Rogándoles, ¿verdad? Que hagan eso. Imagínense Noé, 120 años y solo 8 personas se salvaron. ¿Cuánto llevas tú compartiendo el evangelio? ¿A cuántas personas les has compartido? Entonces no te desanimes, te faltan 119 años. ¿Cuánto será 8 entre 120? ¿No? Mira, voltea con el de al lado y dile, no te desanimes, sigue predicando, sigue compartiendo las buenas nuevas. ¿Cuál era el mensaje que les daba Noé? Es que Pedro lo pone de una manera, les digo que son versos muy sencillos pero bien poderosos, porque ¿cuál te imaginas que era el mensaje que les daba Pedro cuando predicaba? O sea, yo me imagino, Noé,
Me lo imagino diciendo, arrepiéntanse pecadores porque viene juicio para la nación. No sé qué les estaba diciendo él. Solo los que entren en esta arca van a ser salvos. Y me imagino a otros, ay sí, ¿por qué nada más en tu arca? Si mira, hay estos refugios, hay esto, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué nada más tu arca, como apenas me dijeron ahí? Ustedes los cristianos son muy, ¿cuál fue la palabra? Que creen que son los únicos, ¿no? Cosas así. Y Noé diciéndoles, es que el que no entre en el arca, y el arca tenía solo una puerta. Y esa puerta, cuando vino el juicio, cuando vino el diluvio, ¿quién la cerró? ¿Te das cuenta lo que está poniendo Pedro en estas sencillas palabras? O sea, estamos en un mundo hostil, estamos en un momento de persecución, estamos en un momento donde te van a tirar de a loco, estamos en un momento donde te van a decir 1000 cosas. Si Noé aguantó, si Jesús aguantó, ¿ya llegaste a 120 años? ¿Ya sufriste como ellos? Si no, sacúdete el polvo y manos a la obra. Sigue adelante. No te desanimes porque hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Y luego dice el verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Cristo. Pedro habla del agua. Y de ese momento la figura en que dice Pablo, con Cristo somos juntamente crucificados. El que es bautizado en agua, en la muerte de Cristo se identifica. Y cuando salimos del agua, ¿qué significa? Una vida nueva. Que cuando yo desciendo al agua, toda mi naturaleza vieja, mis pecados, toda esa mugre que hablamos de Romanos 5, ¿no? De todo eso vil y bajo de mi vida, se acabó. Impresionante que solo 8 se salvaron. ¿Cómo habrán sido los bautismos ahí con Noé? ¿Verdad? Pero nos habla de la resurrección. ¿Por qué? La muerte satisface los pecados. O sea, déjenme, no me tomen por hereje, ¿sale? No vayan a editar y cortar solamente este pedacito. Es que solo con la muerte ya nuestros pecados son perdonados. Solo con la muerte. Pero la resurrección, ese es el carácter de Dios. Él siempre nos sorprende con más, Él nos da más, porque dice, no solamente te perdono tus pecados, sino que ahora juntamente con mi resurrección tú resucitas. Tú puedes y vas a tener una vida nueva, una vida aquí, sí, pero también vida eterna. Hago esa declaración pública. Ahora en Cristo soy nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Por eso la importancia de la resurrección, porque con la resurrección es el triunfo sobre la muerte. Se declara el triunfo sobre aquello que nos estaba destruyendo, aquello que se metió con el pecado. Resucita, Señor, de entre los muertos, y significa que todo lo que dijo fue cierto, que mis pecados son perdonados, que tengo su presencia conmigo y que resucitaré con Él. Y Pablo dice, si no hay resurrección, los cristianos, pobrecitos de nosotros, somos los más dignos de con misericordia. Ay, mira, creen en una resurrección. Hay ahí en YouTube un estudio que di sobre la resurrección, donde ofrezco argumentos de por qué sí fue la resurrección. Voy avanzando al verso 22, que para mí esta es una doxología, es una adoración, lo disfruto mucho, porque dice, quien habiendo subido al cielo, ¿se fijan cómo primero de dónde está hablando? De un inframundo, de un mundo de pecado. Ahora nos habla de una ascensión. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y aquí es donde por ahí alguien me dijo, es que mira, está a la diestra, o sea, a la derecha está el Padre, que es Dios,
y luego más bajito y de menor rango ponen a Jesús. Y eso es una mentira. No es así. Vamos a entenderlo de esta manera. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios. ¿Qué significa la forma de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. Dice el profeta, los cielos no pueden sostenerte, el espacio no puede contenerte. ¿De qué tamaño es Dios? De verdad, ¿cuánto oro que pudieran entender lo que yo siento cuando pienso en la gloria y en el poder de Dios? ¿Cuántos planetas, cuántas vías lácteas son nada en comparación del poder, del tamaño de Dios? Y estando así, en esa forma de Dios, en ese poder, en eso, no estimó quedarse así. Dejó todo eso, no lo estimó como a cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó una forma de un sirviente, de un esclavo, de un siervo. Y se hizo semejante a los hombres. ¿Te has sentido pequeño tú? Hay una imagen padrísima, a ver si luego se las paso en los chats, donde está el tamaño de la tierra con respecto al tamaño del sol. ¿Alguien ha visto esas imágenes? O sea, la tierra es un puntito casi invisible y el sol se ve de este tamaño, ¿no? Y ponen, esta es la tierra respecto al sol. Pero luego ponen el tamaño del sol contra una estrella Urus, algo así se llama, una estrella, ni siquiera es otro sol. Y el sol se ve de este tamaño y esta estrella se ve de este tamaño. Imagínense qué insignificante es ser un humano. Vivimos 70 años y los más robustos 80, dice la Biblia, ¿no? O sea, nuestra vida es como la sombra que pasa, como la niebla que aparece y en un ratito se desaparece. Y dice Filipenses, Dios, estando en ese poder y en esa gloria, dijo, voy a hacerme un humano. ¿Se imaginan a los querubines que están llenos de ojos? Y de repente ven a un humano y, ay, pobrecito, solo tiene 2 ojos. Y ellos llenos de ojos. Y esta es la humillación que tiene. Se humilla. Y en esta condición, yo digo, ya está humillado, versículo 8. Se humilló él mismo, porque ese es el carácter. Él se humilló y se hizo obediente, porque Dios no es obediente, Dios no obedece. Dios es Dios. Y Él dice y se hace. Él dijo, hágase y se hizo. Las montañas tiemblan al sonido de su voz. Los cielos se desvanecen cuando habla. Y entonces Él se hace obediente y a una muerte de cruz. Yo puedo imaginar, permítanme tener este momento, este lapsus de imaginación. Todo el consejo celestial, millones y millones de querubines, de serafines en el cielo, ¿no? Y todos, puedo sentir ese silencio aterrador, ese... ¿No? ¿Se acuerdan cuando Abraham iba a matar a su hijo? Que le dijo, sí, entrégamelo. Y la Biblia describe cómo está Abraham con el pedernal y justo cuando lo va a bajar le dice a un ángel, dile que no. Y desciende el ángel a detener a Abraham. Yo me imagino esa escena, ¿no? Así como todos... ¿Qué? No, y cuando le dice, deténlo, me imagino a ese ángel, pero velocidad Mach 10, no 3, 10. ¡No! Abraham, no lo hagas. Ahora imagínate este momento, cuando está el consejo celestial y dice... Porque en Hebreos hay una conversación de esto y están platicando, el Padre y el Hijo y el Espíritu están platicando sobre esto. Y el Hijo dice, déjame a mí descender, déjame a mí ir y déjame a mí ser el sacrificio. ¿Te imaginas a todo el consejo escuchando? ¡No! Y de pronto ven que deja todo eso y ven la humillación del Todopoderoso Dios y Padre. Esto es inconcebible, yo me voltearía, yo no puedo verlo, yo no quiero participar de esa humillación. No podría.
pero Él lo hizo. ¿Por qué? Lo leímos en los versículos anteriores. Porque te ama, hijo. Y te ha amado desde como eres, como eras. O sea, Él ha estado ahí presente. Pero Él sabe el momento en que tú vas a creer. ¿Qué debo creer? Precisamente que Jesús es Dios. Eso es lo que hay que creer. Que se despojó y vino. Y entonces empieza su camino de exaltación, versículo 9. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. A ver, ¿qué es lo sumo? Ya, lo sumo es, ya no hay nada más arriba de eso. O sea, es lo máximo, hasta lo máximo lo exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cuál es el nombre que le dio sobre todo nombre? No me digas que es Jesús, porque ese ya lo tenía. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Porque muchos piensan que el nombre de Jesús es Jesús, y no, en Estados Unidos es Jesus, en otros lugares tiene otro nombre diferente. El nombre de Jesús que le fue dado, que es sobre todo nombre que se nombra, es el Señor. Y le fue dado un nombre que se doblarán todas las rodillas en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Señor es la palabra Kurios, que es la misma palabra que en el Antiguo Testamento se ocupa para Yahweh. Para que toda lengua, ángeles, querubines, todo ser en la tierra, principados y potestades, doblen su rodilla. ¿Ante quién? Ante Jesús. Porque hay gente que dice, pero es que Jesús es un humano. No te confundas, es Dios que se despojó y que tomó una forma de humano. ¿Para qué? Para ti, cabeza de champiñón hablador. Para perdonar tus pecados, para que tengas nueva vida, y te levanta hasta la exaltación. Y mire, Juan, el apóstol Juan, lo ve en las visiones. En Apocalipsis 1, él dice, versículo 11, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. ¿De quién está hablando? Versículo 1 dice, esta es la revelación de Jesucristo, este es el velo que se quitó. Esto es, ve quién es Jesucristo. Jesucristo es el alfa y la omega. ¿Quién es el alfa y la omega? Solamente Dios. Estar a la diestra de Dios no es menor, no es pequeño, no es otro. Es simplemente que regresó a su lugar y es la parte ejecutadora de lo que Dios hace en el mundo. Porque un humano, porque de otra manera no lo entiendes, no lo entendemos. Nuestro cerebro, nuestra mente es chiquitita, o sea, hace cortocircuito cuando le quieres decir de Dios. ¿Cómo lo puede entender Colosenses 1? Él es la imagen visible del Dios invisible. Es la manera en la que lo puedes ver. Y Juan sigue diciendo en el versículo 13, y en medio vi los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en el horno, y en su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que sigue vivo. Yo cuando leo esto y llega alguien que me dice, oye, ¿sabías que Jesús es un gran profeta? Jesús es un gran hombre, pero Jesús no es Dios. Le digo, hijo, siéntate, te voy a enseñar esto. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Dios. Ahora yo te quiero decir, ¿entiendes lo que es ser cristiano? ¿Entiendes por qué no te debes de avergonzar o de sentir que me van a decir, me van a juzgar? Cuando me levanto en la cena de Navidad y les digo, oigan, ¿sí sabían por qué es Navidad? Yo les quiero hablar la historia de Navidad, les quiero decir quién es Cristo.
Les quiero decir qué hizo. Cuando en la universidad te paras y te dicen, a ver, todos esos ignorantes que creen en Jesús, ustedes son esto, son lo otro. ¡Oh! Párate firme y di, Señor, gracias por ti, por tu causa. Y si tú nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo, si tú no habías entendido quién es Dios, pues tienes que hacerlo. Puedes hacerlo. ¿Cómo? Cree. Y creyendo tienes vida eterna. Y piensa un momento, ¿qué padecimientos he tenido? ¿Qué he sufrido? ¿Me han lastimado como a Jesús? ¿Me han perseguido como a Jesús? ¿Me han escupido como a Jesús? ¿Me han cacheteado? ¿Me han humillado públicamente siendo inocente, no teniendo una falla? ¿Te han hecho algo así? ¿O dices, voy a seguir adelante? Debo seguir adelante. ¿Has estado orando por una persona, platicándoles en tu trabajo, en tu escuela, donde sea, y les hablas de Cristo y no te hacen caso? ¿Has estado como Noé 120 años? ¿Te han criticado como lo criticaron a él? Entonces toma fuerza, toma ánimo y levántate en el nombre de Jesús y vamos a conquistar la tierra que Dios nos dio hasta que Cristo venga. Así que cierra un momento tus ojos, vamos a orar y medita en esto. Mientras tú oras, yo quiero invitar, si allá en este video llegó a tus manos por diosidencia y quieres recibir a Cristo en tu corazón, tan solo dile, Señor, ven a mi corazón, perdóname, reconozco que tú eres Dios y que tú puedes regenerar mi vida. Toda mi vida pasada, mis pecados pasados, tú puedes hacer algo por mí. Te pido que me transformes y quiero experimentar esa nueva vida. Y los que estamos aquí, Señor, te pido que nos des nuevas fuerzas como las águilas para seguir adelante.